Con su venia, señor presidente, compañeros y compañeras. En materia de corrupción, deberíamos de empezar por señalar que durante muchos años las prácticas gubernamentales fueron construyendo y permitiendo que se conformara un Estado corrupto. Durante los años, lo extraordinario no era que una persona fuera sancionada por cometer peculado o por generar riqueza de manera inexplicable. Lo extraordinario era en la forma en que una persona fuera castigada o sancionada. Cuando esto ocurría, era por razones de venganza política o por disputas. Pero lo que ha predominado es muy lamentable y es la impunidad y la tolerancia a la corrupción. ¿Acaso existió alguna expulsión política en el PRI a Raúl Salinas? ¿Al exgobernador Yarrington fue sancionado por sus compañeros del partido? ¿O acaso el gobernador de Puebla recibió alguna sentencia? ¿Y la responsabilidad de Ulises Ruiz, de Moreira y de Gutiérrez, del diputado Gutiérrez, el diputado Cuauhtémoc Gutiérrez? En este país, lo que se construyó por parte de los gobiernos de más de 60 años fue un esquema de encubrimientos e impunidades en la excepción que era el castigo a la corrupción. En cualquier país del mundo, un contratista beneficiado por miles de millones de pesos que esté involucrado en una red y rentas de propiedad vinculadas en el primer círculo del presidente ya hubiera generado un escándalo, y no solo eso, sino investigaciones y sanciones. ¿Acaso se ha mandado a comparecer a la PGR por el caso de IGA? ¿Se ha llamado a comparecer o se ha presentado las denuncias penales correspondientes por la falta de transparencia de la Casa Blanca? Pero en México solo se generan tibias e incompletas explicaciones. Lo que el país necesita es un sistema de anticorrupción, pero lo que se ha discutido es una especie de gatopardismo donde se cambia todo para seguir igual. Si realmente se requiere cambiar las cosas en el sistema de anticorrupción, no puede estar bajo control del Ejecutivo. No puede decirse con seriedad que el Ejecutivo nombrará a un empleado que lo va a vigilar y lo va a sancionar. Se ha dicho que para crear este sistema de anticorrupción se requiere una reforma constitucional para que goce de autonomía. Es correcto, pero si hay voluntad, este no debiera de ser un problema. ¿Se puede dar autonomía a un sistema de anticorrupción? Claro que se le puede dar mediante una reforma. ¿Se requiere de esa autonomía? Claro que se requiere de esta autonomía, porque se requiere que se genere en un nuevo capítulo que no esté basado en encubrimientos y en sanciones de discrecionalidad. El PRD de ninguna manera va a permitir ningún acto ilegal de ningún dirigente ni de funcionarios. Tampoco vamos a dejar de señalar como casos como el de la Casa Blanca, ni en consecuencia de que ningún servidor de ningún partido político, incluido el de nosotros. Cuando existen indicios de actos de corrupción, lo que se necesita es la intervención de la autoridad de manera clara y apegada a la ley. Así es que, en vez de estar en esta tribuna en un debate sordos, lo que deberíamos de hacer es generar un proceso para establecer las reglas claras del juego, que exista un órgano de anticorrupción autónomo, que sancionen, que sea la regla y que acaben con el pacto de impunidad que se construyó durante muchas décadas de estos malos gobiernos. Para lo que se requiere avanzar es ver en una agenda que se establezca el día y la hora, que no solamente sea un discurso para poder generar las condiciones de un partido político en que se pretende establecer
la confianza en los ciudadanos en querer mentir o confundir que se quiere realmente combatir con la corrupción y que cuando se llame a dictaminar no se llegue o no se establezcan los plazos. En los casos específicos de corrupción, lo que se debe hacer no es dar ningún tipo de protección a comisiones políticas o legales, sino realizar auditorías y actuar en consecuencia. Y en un conjunto del sistema, lo que se va a recuperar son las iniciativas presentadas en este Congreso y avanzar en todos los elementos de convergencia y sobre todo dotar a los órganos de autonomía. Es por eso que desde esta tribuna exhortamos al PRI y al PAN para que el día de hoy establezcan el día y la hora y que no solamente sean anuncios que queden como un tema mediático y no concretemos esta propuesta si es que realmente queremos sacar el tema de anticorrupción. Es cuanto, señor presidente. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.